Y continuamos esta mañana con la predicación temática acerca de la oración. Cristo, nuestra oración a Dios. Y les preguntaba la semana pasada qué tan importante es la oración para nuestras vidas. Y también les dije que todo, absolutamente todo es para la gloria de Dios, especialmente la oración. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto incluye la oración, por supuesto. Dijimos que a pesar de que la oración es para la honra y gloria del Señor, tristemente es una de las áreas más débiles entre los genuinos creyentes, y la principal razón es el desconocimiento o ignorancia de quién es nuestro Dios y lo que significa la oración y su importancia para nosotros. Yo les di una definición básica o sencilla de lo que es la oración. La oración es la forma más simple y clara de comunicación directa con Dios que le glorifica. Igualmente les dije que Dios dio el lenguaje verbal exclusivamente a las criaturas terrenales, entre las criaturas terrenales al hombre, no a los animales, ni a las aves, ni a ninguna otra especie, sino al hombre, porque por ese lenguaje verbal podemos comunicarnos entre seres humanos, entre nosotros, pero también podemos comunicarnos con Dios. Dios nos habla a través de las Escrituras y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. La relación personal con Dios fue establecida por medio del Señor Jesucristo y su obra como nuestro mediador y salvador a través de su sacrificio en la cruz. Y esa obra es aplicada, comunicada a través de su Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro espíritu, y entonces aprendemos que la voluntad de Dios es, desde el principio de nuestra salvación y comunión con Él, glorificarse Él en nosotros, conformándonos a su imagen y semejanza, pero esa conformación espiritual no puede ni suceder ni crecer sin una comunicación apropiada a través de la oración. Así que les planteé los puntos principales del mensaje que comenzamos a ver la semana pasada, cómo Cristo es nuestra oración a Dios y sus propósitos básicos, y vimos cómo es comunicarnos con Dios, cómo es llenarnos de Él y cómo es acercarnos más a Él. Y también vimos cómo Cristo es nuestra oración a Dios y sus perspectivas, la que debemos tener en oración, una perspectiva completa de humildad, de agradecimiento y de dependencia. Hoy vamos a ver, dentro de ese esquema básico que les presenté la semana pasada, vamos a ver el tercer aspecto o punto de este esquema, y es cómo Cristo es nuestra oración a Dios y sus principios. Vamos a ver cómo el primer principio es que la Biblia nos guía para tener una oración que le glorifique a Él, que la Biblia nos advierte y que la Biblia nos promete. Así que en su infinita bondad Dios nos permite tener cada uno de estos aspectos en sus Escrituras para que estudiemos de qué se trata la oración, pero sobre todo la oración que le glorifica a Él. Por eso vamos a leer el texto base de nuestras predicaciones temáticas acerca de este tema en Mateo 6 del 5 al 15. Los que quieran colocarse de pie lo pueden hacer, si quieren sentaditos no hay problema. Vamos a la lectura antifonal de Mateo 6, 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu para que seas tú el único maestro esta mañana. Lleva a cabo tu voluntad, en los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, tomamos asiento, hermanos. Cristo, nuestra oración a Dios y sus principios. Fíjense cómo comienza cada uno de esos versículos en ese texto base. Dice Mateo 6:5, y cuando oréis. Mateo 6:6, pero tú cuando ores. Mateo 6:7 dice, y al orar. Mateo 6:9 dice, vosotros pues orad de esta manera. Está claro que Dios quiere instruirnos sobre este valioso tema de la oración a través de su palabra. Por tanto, vemos cómo la Biblia nombra esta palabra, esta acción de oración, alrededor de 170 veces en total, y su acción de conjugación como verbo, al menos unas 35 veces, lo que indica la importancia primordial de la oración para nosotros como creyentes. Alguien dijo que la oración para los hijos de Dios es como la respiración para el ser humano, y no está lejos de ser una verdad escritural. ¿Por qué? Porque en el texto original, en su contexto, en el idioma griego koiné, en el griego común original, la palabra oración, orar, es proseukomai, que significa suplicar, pero también esa palabra se traduce como adorar. Cuando nosotros entendemos que la oración es una adoración directa a Dios, Dios entonces nos da la explicación por qué Él ideó, por qué Él inventó el orar para sus hijos. Dios inventó la oración para que ustedes y yo le adoremos continuamente. Por eso vamos a entender por qué pide que oremos continuamente, sin cesar, todo el tiempo. Hermanos, ¿lo entendemos así? Entendemos, comprendemos que cada vez que oramos, en realidad lo que estamos haciendo es adorando al Señor. Entendemos que Dios quiere que le oremos todo el tiempo, porque Él merece toda nuestra adoración todo el tiempo. Entendemos que la adoración a través de la oración debe ser escritural, debe ser bíblica para que sea verdaderamente para su honra, gloria y alabanza, y no para satisfacer meramente nuestros deseos egoístas y sueños humanos, deseos y necesidades. Por tanto, meditando sobre este asunto, podemos ver claramente que muchos creyentes genuinos, no estoy hablando de gente inconversa o engañados, no, muchos creyentes genuinos no toman la oración como una necesidad primordial para sus vidas espirituales en las condiciones de hijo de Dios, sino que la toman como una opción más que podemos tener en nuestras vidas. Entonces oramos si nos queda tiempo, si sentimos ganitas de orar, entonces ahí sí oro.
lo peor es que oramos cuando necesitamos. De resto, nunca oramos. Y es que es triste que nosotros vivamos una vida de oración mediocre, que no es la voluntad de Dios. Así que la oración es un recurso divino que nuestro Creador nos ha dado primordialmente es para adorarle a Él. Pero otra cosa, y es adorar al Dios Todopoderoso, nuestro gran Dios, Rey y Señor y Salvador. Por eso una cosa es orar por orar y otra cosa es orar bíblicamente. Es muy diferente orar para la gloria de Dios que orar para nuestra satisfacción, para nuestra propia gloria. Por tanto, hermanos, necesitamos la guía de Dios para tener una vida victoriosa de oración. Pero, hermanos, no nos equivoquemos, porque muchos opinan que una vida de oración victoriosa se mide en la cantidad de bendiciones que recibimos, en las bendiciones que tenemos y que nos da el Señor por pura gracia y misericordia, y que así es que se mide una vida victoriosa de oración, como si fuera por nosotros que Él nos contesta las oraciones, y, y como si fuera para nuestra exaltación que Él nos responde esas oraciones. No, hermanos, es para la gloria de Dios. La verdad de una vida victoriosa de oración se mide es en la satisfacción y gozo que produce esa oración en el corazón de nuestro Señor. Es decir, es tener una vida de oración que otorgue toda la gloria a Él y solo a Él. Una oración que le adore a Él en espíritu y en verdad, porque el Señor busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Por tanto, las bendiciones recibidas no es porque ustedes o yo o los creyentes seamos buenos o constantes, etcétera. No, es porque Él es fiel y Él es bueno y misericordioso. Así que necesitamos una guía perfecta y segura para orar para la gloria de Dios y no para la propia. Y eso lo encontramos únicamente en la palabra de Dios. Por eso, Cristo, nuestra oración a Dios y sus principios, el primer principio esta mañana que vamos a ver es cómo la Biblia nos guía. Es la palabra de Dios la que debe guiar nuestra oración y no nosotros orar como se nos dé la gana. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz o lumbrera, dice la Reina Valera del 60, para mi camino. La revelación de Dios en la palabra, en la Biblia, provee el conocimiento para guiar a todos los siervos del Señor para no tropezar en medio de la oscuridad. Y hermanos, ustedes y yo estamos transitando por ahora en medio de un mundo inmerso en la inmensa y completa oscuridad espiritual. Por tanto, la Biblia es nuestra lumbrera que nos guía perfectamente para evitar tropiezos, caídas, pecado, pero también para evitar equivocaciones y en este caso en la oración. La mejor forma que Dios soberanamente diseñó para asegurar a sus escogidos hijos suyos que le oráramos correctamente para su gloria y para su honra, bueno, primero fue revelándose a través de su Hijo Jesucristo, su encarnación en el Señor Jesucristo a través de su obra perfecta en la cruz para podernos llevar a esa salvación. Por eso les decía la semana pasada que Cristo ha sido, es y será nuestra oración a Dios hasta que Él venga. Y adivinen qué, también va a ser nuestra oración por toda la eternidad. Él es el Verbo de Dios eterno y vamos a estar adorando al Señor eternamente, orándole al Señor en la eternidad. Mucha gente dice, ay no, ya se termina la oración, como si esto fuera un martirio, un castigo, como, ay hermanos, eso va a ser lo más benéfico para nosotros, seguir adorando al Creador por toda la eternidad. Por eso Dios se hizo hombre, el milagro más grande posible, Colosenses 2:9, que ya lo he expuesto varias veces, pero
como este extraordinario suceso de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Este milagro solo cubrió en forma física apenas un corto lapso de 33 años, que fue el nacimiento hasta la muerte del Señor Jesucristo en forma física. Entonces Dios mismo quiso cubrir esta encarnación y esta verdad y esta revelación a través de toda la historia y no solamente por 33 años. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en segundo lugar, él pensó en inspirar, en revelar y completar fielmente su voluntad a través de la palabra de Dios. En forma escrita, él la reveló y la dirigió, la inspiró y la reveló en forma escrita. En griego, biblos, la palabra biblos en griego significa el libro. Este es el libro de Dios, el libro del Señor. Y en el Antiguo Testamento, este suceso de la encarnación, el milagro más grande que iba a ocurrir en la historia del universo, la encarnación de Dios para salvación de la humanidad caída, Él lo reveló desde el principio. En Génesis 3:15, Él reveló lo siguiente, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos y estudiosos de la palabra dicen que este es el protoevangelio, es el primer anuncio del evangelio, y es bien temprano, en Génesis 3. Recién cae la humanidad y ya Dios manifiesta el evangelio. Y Dios habla a través de esta revelación de su evangelio que la forma de lograr derrotar a Satanás fue a través de su muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que iba a ejecutar un día el Mesías prometido como el Dios encarnado. Por eso la promesa que hace Dios de la simiente de la mujer, esa simiente que es Cristo, iba a herir en la cabeza a Satanás, a la serpiente, y la serpiente iba a herir a el Señor en el calcañar, en el talón. O sea, él fue muerto, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. No fue una muerte definitiva, mientras Satanás sí fue derrotado definitivamente a través de la cruz. Por eso Dios lo reveló desde el principio en el Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento lo reveló y lo celebró con el cumplimiento de cada una de las auténticas conversiones en los creyentes genuinos, y esto lo viene haciendo hasta que venga su segunda venida. Él va a seguir salvando a través de la palabra de Dios, que es la guía perfecta. Pues bien, la Biblia es esa preciosa guía que nos enseña todo lo que nos corresponde en esta vida espiritual a sus hijos, incluyendo, como les digo, por supuesto, la oración. Por tanto, Cristo es nuestra oración a Dios, y la Biblia nos guía en forma perfecta a decirnos que oremos sin desmayar. Oremos sin desmayar. Lucas 18:1 dice la palabra, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. No desfallecer. Pues bueno, como el primer principio en la Biblia nos guía a orar sin desmayar, sin desmayar. Y eso implica que como hijos auténticos de Dios tenemos el inmenso privilegio de poder desarrollar un estilo de vida continuo de oración escritural, instruidos y guiados precisamente por la palabra de Dios, como lo estamos estudiando. La primera indicación del Señor en su palabra para nosotros, y que podemos ver claramente vez tras vez, es esta: orar sin desmayar, es decir, orar continuamente sin desanimarnos por ninguna razón. Porque si dejamos de orar, quiere decir que dejamos de adorar a Dios, y que es más importante el problemita, la preocupación, la necesidad, la angustia, el dolor, lo que sea, que Dios. Y eso no puede ser. Hermanos, somos de los que empezamos a orar convencidamente por algo diciendo:
ay, Dios me puso esto o aquello en mi corazón, pero dura más la efervescencia de un Alka-Seltzer que nuestra decisión de orar. ¿Qué estamos haciendo con esa constancia en la oración? ¿Cuántas veces hemos propuesto orar por alguien o por algo, pero cuando no vemos una respuesta inmediata que deseamos y entonces nos desanimamos y lo olvidamos rápidamente y después se nos olvidó la promesa de orar continuamente por ella, por esa persona, por esa necesidad? ¿Cuántas veces hemos experimentado la frustración de no obtener lo que pedimos continuamente y entonces por eso no volvemos a orar con la pasión, creyendo en el poder de Dios para hacer ese milagro que le estaremos solicitando al Señor? Pero sobre todo, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos resentido con Dios porque le pedimos algo y en vez de eso Él nos da algo completamente diferente, algo completamente opuesto a nuestro deseo? Entonces tenemos aún la osadía, hermanos, de hacerle jarras al Señor como si tuviéramos la autoridad de reclamarle algo a través de nuestras peticiones que va en contra de su voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado delante del Señor diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué si yo le estoy pidiendo? Y llevo 30 años orando por mi mamá y mis 7 hermanos y sus familias y mis amigos y ¿sabes qué? Y nada, y no respondes. No, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros reclamándole al Señor por algo que está en su perfecto control y voluntad? Esto no nos debe desanimar, debemos orar sin desmayar. Así que Cristo es nuestra oración a Dios y por eso además de orar sin desmayar, también la Biblia nos guía a que oremos sin esquemas o fórmulas. Sin esquemas o fórmulas. Dice Mateo 6:7, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, o vanas repeticiones, dice la Reina Valera del 60, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces aquí hay una aparente contradicción. Ojo, porque esto no se trata de no poder repetir las mismas palabras vez tras vez como equivocadamente nos enseñaron este versículo al principio de nuestras vidas cristianas. Ay, usted tiene que variar, usted tiene que cambiar las palabras para que no caiga en vana repetición. No, eso no es. No se trata de eso, hermanos. Muchos creyentes al principio de la vida cristiana, cuando llegamos y creemos en el Señor, Dios nos da la salvación, nos otorga esa salvación soberanamente. Entonces nos enseñan que este pasaje de Mateo 6:7 se trata de no hacer lo mismo que hacíamos en la tradición romana, que era rezar, que nos aprendíamos una fórmula y entonces repetíamos en vez de orar, que dice Dios en su palabra. Pero no es exactamente a eso a lo que se refiere este versículo, ya que en este momento, en el momento que el Señor Jesucristo revela esta verdad, la tradición romana no existía. Eso fue 300 años después de Cristo, con Constantino en el trono de Roma. Así que no es eso a lo que se refiere de que, ay, no, es que no puedo rezar. No, yo puedo repetirle todos los días a mi Señor, Señor, salva a mi familia, salva a mi hijo, salva a tal persona, salva a tal otra. Yo puedo hacerlo y no estoy cayendo en ninguna vana repetición. Por eso hay que entender el contexto de lo que significa. ¿Cuál es el correcto contexto de Mateo 6:7 que no tiene nada que ver con la tradición religiosa de la que salimos la mayoría de ustedes y de mí? Bueno, ¿por qué Él ordena no usar repeticiones sin sentido, como dice la Reina Valera del 60, vanas repeticiones? Esto se los digo porque esta amonestación o prohibición no puede contradecir los principios bíblicos que ya hemos estudiado desde aquí y que ya anteriormente les he mostrado, pidiéndole a Dios insistentemente porque Él cumpla su voluntad. ¿Me comprenden? O sea, en Lucas 18:1 que debían orar todo el tiempo y no desfallecer, y en 1 de Tesalonicenses 5:17 que dice orad sin cesar. Así que no pueden contradecirse
este pasaje, sino que lo que el Señor está diciendo y enseñando aquí es corrigiendo la equivocada idea del orgullo humano de pensar que Dios se puede llegar a impresionar por las muchas palabras, por las palabrerías que damos. Entonces extendemos la oración 3 y 5 horas y no, eso sí, Dios tiene que quedar impactado. No, eso es lo que estaba corrigiendo precisamente el Señor. Por eso Mateo 6:5, antes de Mateo 6:7 dice la palabra: y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ese es el contexto de Mateo 6:7. No usar vanas repeticiones está en este contexto. Y en ese contexto Jesús conocía perfectamente los corazones de los seres humanos, pero sobre todo conocía los corazones de los fariseos, y los acusa justa y directamente de querer buscar o mostrar toda su falsa piedad a través de la conocida hipocresía que todos tenemos, o en mayor o menor grado. Ustedes y yo también sufrimos de los mismos males, somos tan humanos como ellos. Lo que pasa es que la hipocresía de los fariseos sí eran campeones, supercampeones en eso. En fin, estos hipócritas exhibían sus interminables oraciones, era con muchas palabras, imitando a los gentiles y filósofos que hacían interminables discursos para demostrar su mucho conocimiento. Entonces esta era la vana repetición de ellos. Querían demostrar su mucha espiritualidad. Ellos estaban figurando, querían que los vieran como hombres piadosos de oración, y entonces largas oraciones y tal, demostrando su conocimiento de la Torá, de la Mishnah, del Talmud, etcétera, etcétera. Entonces ellos querían impresionar a Dios. Así que ellos querían imitar a esos filósofos griegos, ¿me comprenden? Así que ahí es donde Dios dice que no caigamos en esas vanas repeticiones. Y estas cosas que les estoy explicando implican 3 aspectos de esas vanas repeticiones, 3 aspectos en las que no debemos caer para no caer en oraciones con esquemas o fórmulas. Primero, orar sin tratar de impresionar a Dios. Debemos orar sin tratar de impresionar a Dios, como si pudiéramos sorprender o impresionar a Dios, pensando que somos muy piadosos por el hecho de orar y orar y orar, sintiéndonos muy piadosos por ello. No me malentiendan, sí debemos orar, les repito, orar sin cesar, pero sin creer jactanciosamente o egoístamente que por eso Dios entonces tiene la obligación de contestarnos como si Él fuera nuestro sirviente, nuestro siervo celestial. No, al contrario, debemos orar, orar y orar sin cesar, pero en humillación total. Además, Jesús está enseñando a no pedir sin estar sinceramente conscientes de lo que pedimos, con claridad mental, espiritual y emocional de que estamos pidiendo con base en la palabra de Dios y en su voluntad soberana, y no estar pidiendo cosas repetidas ahí pensando en el desayuno de mañana o en el desayuno de más tarde o en las cosas que vamos a hacer en el día, etcétera, ¿no? Y a veces nos encontramos orando y, oye, ¿en dónde iba? Y me perdí, ¿qué pasó? Eso es lo que no quiere Dios que hagamos, porque eso es vana repetición, ahí estar orando sin estar conscientes de lo que pedimos. Como dice el dicho, pensando en los huevos del gallo, que no es otra cosa que estar orando pero distraídos, sin atender siquiera a lo que estamos pidiendo. Es decir, no debemos orar con distracciones en nuestra mente y con presunciones en el corazón, sin prestar atenciones ni enfocados en lo que estamos suplicando al Señor. Pero sobre todo, que estemos orando es con la reverencia debida a quién nos estamos dirigiendo. No nos estamos dirigiendo a una lámina de la pared, a un ser humano, no, estamos hablando es con el Dios eterno, el dueño del universo y de nuestras almas.
dándole honor y reverencia al único Dios verdadero del universo entero. Y tercero, no pedir cosas absurdas, cosas irrazonables, sin objetivo, vanas, inútiles, carentes de sensatez. Esto es, por ejemplo, llegar a pedirle al Señor: ay Señor, por favor cambia el color del cielo, porque es que sería más bonito si fuera un rosa bonito, un rosa fucsia, algo así. Es que me gusta más el rosa que el azul. O sea, ¿qué vamos a pedir eso? Cosas irracionales, cosas absurdas, no. ¿O qué tal pedirle al Señor o suplicarle lo que menciona la versión Reina Valera del 60 en Mateo 6:27? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 45 centímetros, que es más o menos la medida de un codo de esa época, porque Dios cambie nuestra estatura. Ay Señor, es que es mejor ser un poco más alto de lo que soy ahora. Entonces, hazme crecer, por favor. Bueno, menos mal que no estaba nuestro hermano Oscar aquí para que tomarle el pelo, porque él siempre cree que yo lo estoy haciendo por él. No, es para la gloria de Dios. Orar por cosas ilógicas, así es lo mismo que hace mucha gente con afán, que la preocupación de la vida los lleva a pedir cosas absurdas, tontas. No, hay que orar por lo verdadero, lo primordial, lo real. No orar por el callito de la tía, no, hay que orar por la salvación de la tía, con callito y todo, pero que se salve. Es que a veces no entendemos esto y pedimos cosas vanas. Hermanos, somos de los que nos sentimos muy espirituales y especiales por tener una disciplina ya establecida de oración diaria, o es que ni siquiera tenemos esa disciplina diaria para orar. Nos sentimos más espirituales que los demás por el hecho de que Dios ha contestado algunas de nuestras oraciones. Entendemos que cuando Dios nos oye y nos responde las oraciones, no lo hace porque seamos fieles, sino lo hace porque el Señor Jesucristo es fiel y está en nosotros, y lo hace por amor a su nombre, no por amor a nosotros, porque, bueno, lo hace en rebote, por así decirlo, con nosotros, pero no es nuestra principal causa. La principal causa es Cristo en nosotros, no nosotros y nuestra necesidad. No entendemos que Dios quiere que tengamos un testimonio de su poder y deidad en nosotros, y por eso Él responde oraciones. Es por amor a su nombre, no por amor a nuestro nombre, a nuestra fama, a nuestro testimonio, no por nosotros, porque si fuera por nosotros, hermanos, ¿saben cuántas oraciones de las que nos ha respondido lo hubiera respondido? 0. Si fuera por nosotros, por nuestra infidelidad, por nuestro pecado de pensamiento, sentimiento y actitud, nada tendríamos, nada recibiríamos. Solamente por gracia y misericordia de Dios y la fidelidad de Cristo en nosotros es que Él nos responde. Así que mejor desengañémonos, hermanos. El motivo y la causa por la cual Dios responde las oraciones es Cristo, no nosotros. Así que Cristo es nuestra oración a Dios, y por eso además la Biblia nos guía también a que oremos al Señor con toda confianza. Que oremos al Señor con toda confianza, como hablándole a nuestro mejor amigo, a más fiel y sincero amigo. Eso sí, con un respeto reverente debido, pero no necesariamente con una falsa solemnidad, porque eso es precisamente lo que hacían los fariseos. Ellos se preocupaban más por la forma exterior que por el fondo, por lo interior. Es decir, era más importante para ellos las apariencias que el contenido. Por eso Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados, con gran solemnidad, bonitos por fuera, pero sus oraciones no llegaban al techo, no llegaban a la presencia del Señor, porque no eran sus amigos, sino sus hipócritas enemigos. Por eso lo crucificaron. ¿Qué sacaban con todas esas oraciones en las calles de Jerusalén si crucificaron al Mesías? Por eso Jesús mismo nos declara a nosotros, sus escogidos hijos, que Él es nuestro verdadero y sincero amigo. Dice Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, ustedes comprueban que son mis amigos si hacéis lo que yo mando. La obediencia a Dios como evidencia de una salvación auténtica. Éxodo 33:11, y acostumbrado a hablar con el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y Proverbios 18:24 dice, pero hay amigo más unido que un hermano. ¿Qué tanto, hermanos, qué tanto conocemos a nuestro Señor para tener la suficiente confianza de hablarle a Él como nuestro más sincero y fiel amigo en nuestras oraciones? ¿Cuánto tiempo pasamos en las Escrituras diariamente para poder decir que realmente le conocemos bien? ¿O somos como los fariseos, orando a Dios para que los demás nos vean, o jactándonos diciendo de tener una vida de oración para que nos admiren, pero sin conocer verdaderamente al Señor, a quien supuestamente estamos adorando a través de nuestro tiempo de oración? Así que Cristo es nuestra oración a Dios. Por eso además la Biblia nos guía a que oremos por el acceso directo a Dios que tenemos, por ese acceso a Dios que tenemos en Cristo Jesús. No necesitamos, no necesitamos ir a nuestro Señor, Dios Trino Todopoderoso, por medio de ningún otro ser humano para hablarle, como nos enseñaron falsamente en la tradición romana, que tocaba a través del sacerdote y él sí era escuchado por Dios, entonces le hacemos peticiones a través de los demás, o a través de las imágenes y santos y vírgenes y estas cosas, como nos enseñaron las religiones paganas, que recurren a mediadores ficticios o humanos o figuras, etcétera, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo en la carne, y además Él es nuestro directo mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Así que algo muy diferente, hermanos, es poder pedir por otros hermanos. Eso es diferente. Pedir apoyo en oración es muy diferente a decir, ay, pastor, es que a usted Dios sí lo escucha, es que usted está más cerquita de Dios, ore por mí. No, hermanos, todos los verdaderos hijos de Dios tenemos acceso directo al Señor, porque ya lo ganó Cristo. Ese acceso nos lo regala el Señor, es un privilegio. Les mostré la semana pasada en el mensaje cómo tenemos acceso como reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, en el lugar santísimo, cara a cara con el Señor. Somos todavía, hermanos, de aquellos que pedimos al pastor, a los líderes, a los hermanos más espirituales que oren por nosotros, porque creen que estamos más cerca de Dios, y eso sí van a ser oídos. No, todavía, hermanos, no entendemos que el poder de la oración no reside en nuestra piedad o en nuestra fidelidad, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora por nosotros. No entendemos, hermanos, que cuando le oramos a Jesús, le estamos orando al Dios Todopoderoso en forma directa. Que no entendemos que nuestro acceso directo a Dios ya está garantizado por la obra perfecta de Cristo en nosotros y no por nuestros méritos propios. Así que la palabra de Dios es la guía perfecta y segura para orar para la gloria de Dios. Por eso la misma palabra de Dios nos muestra el segundo principio, y es cómo la Biblia nos advierte. El segundo principio, no solamente la Biblia nos guía, sino también la Biblia nos advierte. Nos advierte que nos aseguremos de mantener una relación espiritual apropiada con el Señor Jesucristo, es decir, que sea una relación escritural, porque Dios nos advierte que hay algunas cosas que impiden que nuestras oraciones sean oídas y respondidas por Él. Aunque Dios sí oye toda oración, porque Él es omnipresente y Él es omnioyente, Él sabe, lo que no hace siempre es responderlas como nosotros queremos. Por eso Él no responde siempre las oraciones por, primero, el pecado no confesado. El pecado no confesado. No confesamos el pecado muchas veces por descuido, por afán, por orgullo, por lo que sea. Entonces, la falta de carácter
o de valor o de integridad personal espiritual para reconocer la verdad de nuestro pecado, o de nuestra maldad, de nuestro tropiezo, nos lleva a no ser oídos por Dios. Fíjense lo que dice Isaías 59, 1 y 2, dice: He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El pecado no confesado hace que Él esconda su rostro de nosotros, su oído de nosotros. El Salmo 66, 18: si observo iniquidad en mi corazón, la Reina Valera dice: si contemplo la maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará, no habré sido oído, dice la palabra de Dios. Si contemplamos la idea solamente de pecar, ni siquiera dice si pecamos, porque ahí dice si observamos iniquidad, solamente el pecado no confesado hace que nuestro Señor no nos escuche. El Señor oye las peticiones, pero no las responde, es decir, no da una respuesta positiva, no la responde, a pesar de que Él es el misericordioso y piadoso Señor, porque cuando no son oraciones conforme a su perfecta voluntad, Él no las oye. Creemos todavía que podemos orar de cualquier manera al Señor y creemos que vamos a ser correspondidos por Él cuando tenemos algo en nuestro corazón contra otra persona o contra Dios mismo. Confesamos nuestros pecados continuamente para poder orar libremente. Entendemos que el resentimiento o la amargura contra alguien, contra algo, contra los demás, son más dañinos para nosotros mismos que para aquellos a quienes estamos odiando. Podemos nosotros llamarnos creyentes teniendo odios en el corazón todavía contra alguien o contra los demás. Así que el pecado no confesado impide que nuestras oraciones lleguen a su presencia. Además, no siempre responde por vivir un espíritu inmisericordia y no perdonador. Dice Mateo 6, 14 y 15, el cierre del texto base de las prédicas temáticas de esta sección, dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto compagina con el punto anterior de tener un pecado sin confesar, con el punto anterior de tener rabia contra alguien sin confesarlo y sin perdonar. Ojo, tengo que aclarar aquí, en el contexto del perdón bíblico, el perdonar a todos no es una obligación, y me explico. En el contexto, el perdón que Dios quiere que nosotros tengamos con los demás es cuando esa persona nos pide perdón, porque yo no puedo perdonar a alguien que no me ha dicho perdóneme. Yo puedo decir sí, yo lo perdono, pero esa persona no me ha pedido perdón. Es cuando nos pidan perdón que otorguemos ese perdón. No cerremos el corazón así, usted me la hizo, yo no, esta vez no se la perdono. No, ¿qué tal que Dios fuera así? Entonces es cuando alguien arrepentido venga y nos pida perdón, estamos dispuestos porque es Cristo en nosotros el que otorga ese perdón. Esperamos, hermanos, ser escuchados por el Señor teniendo resentimiento contra los demás, especialmente contra algún hermano en la fe. ¿Cómo es posible que Dios nos manda a amar a los enemigos, pero nosotros estamos odiando al hermano? ¿Cómo es posible? Eso es una insensatez total y eso impide que nuestra oración llegue a Él. Además, no siempre Dios responde las oraciones por un trato sin gracia a los demás, un trato sin gracia. Dice Primera de Pedro 3:7: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres,
como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Un trato inmisericordia o sin gracia, como por ejemplo de burla, de menosprecio, de tratarlos indignamente, con ira, con aspereza, con amargura, etcétera, a cualquier otra persona, o en especial aquí, como dice el texto, a la esposa o al esposo, a la esposa al esposo, etcétera, al cónyuge. En especial, en este sentido, Dios dice que debemos tener un trato de gracia hacia los demás. ¿Qué clase de ejemplos somos en nuestro hogar como hijos espirituales de Dios? ¿Tratamos a nuestro cónyuge con la misma gracia que Dios nos ha tratado? No creo. ¿Por qué? Porque Dios no hubiera inspirado esto. Dios no hubiera puesto esto para nosotros. Por eso hay tantos problemas entre parejas, porque se impone nuestro orgullo antes que la gracia del Señor. Aunque eso sí, oramos piadosamente horas, pero maltratando a la otra persona o a los hijos, etc. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar, pero con gracia, con misericordia, no un fariseísmo como los fariseos. No perdonaban a los que no eran de su raza, de su clase religiosa, etc. Además, Dios no siempre responde las oraciones por no pedir o no pedir por creer que son cosas obvias para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas en esta vida las damos por obvias, las damos por sentado. Por eso ni las determinamos para orar. No lo hacemos por simple pereza o por desidia o por falta de compromiso, etc. Por eso Santiago 4:2 claramente dice en la segunda parte: no tenéis porque no pedís. Dios no se va a molestar en darnos muchas veces las cosas que no pedimos, aunque gracias a Dios nos da cosas que ni le hemos pedido, pero ¿saben qué? Cuando deseamos algo y no lo pedimos, no nos lo va a dar. Por ejemplo, como les mencioné la semana pasada, pedimos al Señor que nos salga agua antecitos de abrir la llave de la ducha, ¿cierto que no? Yo no he escuchado el primero que me diga, yo sí lo primero que hago, Señor, dame el agüita para bañarme esta mañana, ¿cierto que no? Abrimos y cuando no sale el agua, ahí sí nos acordamos de orar. Y ahí sí, Dios mío. ¿Por qué? Porque es obvio, esto es, ya lo tomamos como algo natural, siempre va a salir el agua hasta el día que se dañe ese tanque, el acueducto, el tanque del conjunto, lo que sea, y entonces hasta ese día sí vamos a decir, ay Señor, por favor, dame la agüita que necesito para tomar, para bañarnos, para cocinar, etcétera. Ahí sí nos acordamos de que podemos orar hasta por esas cosas triviales, ¿cierto? Oramos mientras nos estamos bañando o mientras estamos haciendo cualquier otra cosa, inmersos es más bien en nuestras vidas que son más importantes, nuestros objetivos, nuestras tareas, nuestros deberes, nuestros sueños son más importantes que el mismo Dios a quien decimos temer y adorar. Por eso Dios dice que oremos sin cesar. Es que estamos cocinando y podemos estar alabando al Señor en oración. Podemos estar viendo un partido de fútbol que no es prohibido, hermanos, y podemos estar orándole al Señor. Podemos estar orándole al Señor en todo sentido. Gracias, Señor, por la vista que tengo. Gracias, Señor, porque puedo oír todavía. Gracias, Señor, porque puedo caminar, etcétera, etcétera. Adorar al Señor. Fuera de eso, Dios no siempre responde las oraciones por pedir con una actitud equivocada o egoísta, creyendo que podemos engañar a Dios escondiendo nuestros reales motivos o razones íntimas del corazón. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Y Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Cuando vemos esto, nos debemos preguntar, ¿estamos
creyendo que podemos engañar a Dios escondiendo nuestros reales motivos o razones íntimas por las cuales pedimos? ¿Somos conscientes de orar para glorificar a Dios o para que Él, como nuestro mayordomo celestial, nos dé todo lo que pedimos? ¿Cuántos oramos estando conscientes que el centro de nuestra oración es Cristo y su gloria y no nuestra necesidad y no nuestra angustia y nuestra situación? ¿Cuántos vemos la oración es como nuestro escape? No, es la adoración al Señor, es el centro de la oración. Cuando oramos somos conscientes de lo pobres y necesitados que somos ante Dios. Entendemos que Cristo y su gloria es nuestro mayor favorecimiento cuando oramos al Señor escrituralmente, porque estaremos reflejando su gloria cuando Él acepta, se deleita, se contenta, se glorifica a través de una oración escritural. Por eso, además de el Señor no responde siempre las oraciones. En sexto lugar, por la rebeldía insensible hacia los mandatos de Él y su palabra. Proverbios 28:9 dice: al que aparta su oído para no oír la ley, para no obedecer, para no conocer, para no entender la palabra de Dios, su oración también es abominación. Hermanos, ¿hasta cuándo entenderemos que nuestra desobediencia es el más terrible obstáculo entre el Señor y nuestra oración? Vemos cómo toda oración no glorifica a Dios, porque ahí está diciendo que hay oración abominable. No, Él me tiene que oír porque es que soy hijo de Dios. Si hay desobediencia en tu corazón, ¿sabes qué? Estás abominando a Dios, creyendo que te vas a salir con la tuya, que Él va a responder tu abominable oración. Así que, hermanos, no nos engañemos. Podemos decir que estamos orando a Dios en verdadera obediencia, completa obediencia a Él. Recuerden que el orgullo es la base de todos nuestros demás pecados. El orgullo nos engaña haciéndonos creer que podemos salirnos con la nuestra, aún siendo desobedientes al Señor y su voluntad revelada en la Biblia. ¿Le vamos a creer a nuestro orgullo o le vamos a creer a la palabra de Dios? Así que la palabra de Dios es la guía perfecta y segura para orar para su honra, gloria y alabanza. Por eso, un último principio, el tercer principio, es que la Biblia nos promete. La Biblia nos promete. Como seres humanos débiles e imperfectos en muchas ocasiones o en la mayoría de ellas, no estamos seguros de cómo orar ni qué es lo que debemos pedir. Es por eso que Dios promete en su voluntad escrita, en su palabra, que su Espíritu Santo, que vive en nosotros como verdaderos hijos de Dios, intercederá por nosotros en cada oración. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos. Dice la palabra de Dios que menos mal que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nuestras oraciones no son adecuadas la mayoría de veces. Entonces Él las coge y las perfecciona y las presenta como esa ofrenda agradable de adoración al Señor. Menos mal, porque si no fuera por su intervención directa, absolutamente ninguna petición nuestra llegaría a la presencia santa de nuestro Dios Trino Todopoderoso. Vivimos, hermanos, la total dependencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas de oración. Entendemos que si no somos conscientes de nuestra total incapacidad para poder orar, para poder darle gloria a Dios, no lo lograremos, no lo alcanzaríamos. Es imposible agradar a Dios sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Entonces nos encontraremos perdiendo el tiempo, punto.
Así que la Biblia nos promete la gran bendición de orar y poder ser presentada esa oración perfecta. Mucha gente no ora porque, no quiero que escuchen mi oración que es torpe. Hermano, no hay ninguna oración torpe. Dios la perfecciona y la lleva a su presencia cuando es de corazón. Así que no se preocupen que no tengan un lenguaje florido como los fariseos. Ellos oraban de una manera tan solemne y sus oraciones no llegaron jamás a ser contestadas por el Señor. En conclusión, hermanos, Cristo, nuestra oración a Dios, y nuestra oración a Dios tiene sus principios. Por eso, la Biblia nos guía. Oremos sin desmayar, sin esquemas o fórmulas, con toda confianza y apelemos a ese acceso directo que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia nos advierte que no va a ser escuchada nuestra oración por el pecado no confesado, por un espíritu de misericordia y no perdonador, por un trato sin gracia a los demás, por no pedir por ser cosas obvias, por pedir con actitud equivocada o egoísta, o por rebeldía hacia la palabra de Dios. Y la Biblia nos promete que Él mismo va a mediar esas oraciones a través de su Espíritu Santo para que sean aceptas. La próxima semana, si Dios lo permite, veremos el resto de puntos de este pequeño esquema. Así que dice Romanos 14:23, la segunda parte, y todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de la fe escritural, de las escrituras, de la palabra de Dios, todo lo que no sea escritural en cuanto a nuestra oración, dice, es pecado. Cuando oramos de nuestros íntimos deseos humanos, pero no son acorde a la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es pecando, hermano. Esa oración es abominable, como ya les mostré. Por eso es importante seguir estudiando este asunto de la oración, que sea para la gloria y la honra del Señor. Entendemos, hermanos, que Dios sí quiere que le oremos vez tras vez, y no solo cuando estemos en dificultades. Entendemos que a Él le plació soberanamente escuchar nuestras oraciones para ejecutar su perfecta voluntad, pero no para que nos creamos algo, sino por su pura misericordia, para favorecernos y hacernos parte de su perfecta voluntad divina. Entendemos que toda oración no apunta a la gloria de Dios, y esa será una oración perdida. Por tiempo, paremos aquí. Señor, gracias por tu guía, gracias por tu palabra que es perfecta y nos advierte, y además también tú nos prometes. Gracias porque es la palabra de Dios la única que puede ser orada y contestada en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y tu voluntad sobre nosotros. Te pido, amado Dios, que te glorifiques en cada uno de mis hermanos, y si hay alguna persona aquí que todavía no haya nacido de nuevo, no haya sido convencido de su pecado y no haya sido convencido de justicia y de juicio, que hoy sea el día de su salvación. Lo pido en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continúen.